una vez más al curso preuniversitario del Instituto CEPI, el Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral. Yo soy el profe Cristian y ahora vamos a revisar el tema de progresiones. Existen tres tipos de progresiones: la aritmética, la geométrica y la armónica. Vamos a repasar la aritmética y la geométrica. Una progresión aritmética es una sucesión de números tal que cada uno de los términos posteriores al primero se obtiene añadiendo al anterior un número constante llamada diferencia o razón aritmética. Ejemplo, el 3, 7, 11, 15. Podemos observar en esta sucesión de números que estos números van de 4 en 4. 3 más 4 da 7, más 4 da 11, más 4 da 15, por lo cual, fíjense, un primer detalle aquí, que este 4 resulta ser la resta de 7 menos 3, 7 menos 3 da 4, pero también la resta de 11 menos 7, 11 menos 7 también es 4, o la resta de 15 menos 4. En todos los casos es un valor constante que es en este caso el 4, y a este 4 se le llama diferencia o razón aritmética. Entonces miren que de aquí a aquí se va sumando y lógicamente si voy al revés se debe restar. Por ejemplo, si yo tengo 15, quiero sacar el anterior término, 15 menos 4 da 11, 11 menos 4 da 7, 7 menos 4 da 3, etc. Entonces, miren un primer ejemplo muy sencillo. Dice, si yo tengo que A5 es el quinto término, aquí vamos a notar que este llegue a ser A1, el primer término, A2, el segundo término, A3, A4, A1 se refiere al primer término, A2 el segundo, el tercer, A4 el cuarto término. En otros libros también le llama como T, T1, T2, T3, término 1, 2, 3, pero simplemente es la letra la que varía. Volviendo al ejemplo, miren, dice si A5, o sea, el quinto término es 10 y la razón es 3, hallar 7 y hallar A3. Fíjense que en esta mi progresión aritmética yo tengo que el 10 es el quinto término. A5 vale 10 y me está pidiendo A7. Entonces aquí este va a ser A6 y este va a ser A7. ¿Sí? Al revés, aquí atrás va a estar A4 y aquí va a estar A3. Pero el que nos da es el quinto término, que es 10. Si voy a querer sacar el séptimo término, lo único que hago, conociendo la razón, porque fíjense que aquí la razón nos dice que vale 3, es simplemente ir sumando hacia este lado. Por lo cual, 10 más 3 nos da 13 y le vamos a sumar un 3 más y 13 más 3 nos da 16. Y fíjense con eso, muy fácil, simplemente sumando, ya hemos hallado lo que nos pide, que es el séptimo término. Aquí nos decía hallar a 7, que en este caso vale 16. Si queremos hallar ahora a 3, que es la otra incógnita, fíjense que partiendo de aquí vamos a retroceder, si quieren ver así, y entonces esto va a valer 7. Lo único que estoy haciendo es 10 menos 3, me da 7. Y retrocedo y me va a dar 7 menos 3, 4. Con lo cual, simplemente sumando y restando, puedo ir hallando distintos términos de mi progresión. El inciso B dice, si A8 vale 15, entonces aquí miren, me voy a colocar 15, este es A8. Determinar A4 si la razón vale 4. La D, la diferencia, llamada diferencia, razón aritmética o diferencia. Por eso tiene la letra D, porque generalmente se le dice diferencia. Entonces A8, fíjense, aquí estaría A7, A6, A5, A4, ahí está. Y al otro lado vamos a ver que aquí estaría A9, A10, A11, A12, que me pide el 12avo término, término 12. Y simplemente sumamos 15 más 4 nos da 19 hacia este lado, más 4 nos da 23, más 4 nos da 27,
más 4 nos da 31. Entonces hay 15 más 4, 19. 19 más 4 nos da 23, más 4, 27, más 4, 31. Y al revés vamos a restar. Entonces 15 menos 4 nos da 11. Menos 4 nos da 7. Menos 4 nos da 3. Y menos 4 nos da menos 1. Así que el cuarto término había sido menos 1 y el término 12 había sido 31. Simplemente entonces sumando y restando puedo hallar los distintos términos de esta progresión aritmética. Continuemos. Ahora aparece aquí lo que se denomina la fórmula del enésimo término. Esta fórmula relaciona el término final, llamado también enésimo término, o sea, enésimo término se refiere a cualquier término de la progresión. También relaciona el primer término y el número de términos y la diferencia. Entonces esta fórmula dice AN, que es el enésimo término, esto es igual a A1, que es el primer término, más N, que es el número de términos, menos 1 por la diferencia. Aquí están todas las variables. AN es el enésimo término, el último término, el término que queremos hallar. A1 es el primer término de la progresión aritmética, N es el número de términos y D es la diferencia o razón aritmética. Esta fórmula nos puede servir para hallar los distintos términos de una progresión aritmética. Por ejemplo, y fíjense aquí vamos a hacer un ejemplo, si yo tengo la progresión 2, 4, 6, 8 y me pide hallar el décimo término, o sea, a 10, digamos, a 10 es la incógnita. ¿Cómo sacaríamos con esta fórmula? Primero que digo que el primer término vale 2, aquí está el primer término. Después sabemos que la razón vale 2 también, porque está yendo de 2 en 2, pero no nos olvidemos que esto sale de restar 4 menos 2 o 6 menos 4 u 8 menos 6. En todos los casos, esto vale 2. El décimo término es la incógnita, entonces A10 es la incógnita y el número de términos n es 10. Claro, porque si vamos a hallar el décimo término, se supone que son 10 términos los que hay en mi progresión. Utilizamos entonces la fórmula que es AN igual a A1 más n menos 1 por D y AN llega a ser el décimo término, que es lo que queremos hallar, A10. A1 vale 2. El número de términos es 10 menos 1 por la razón o diferencia, la diferencia vale 2. Calculamos así a 10, aquí va a dar más 10 menos 1 da 9 y 9 por 2, fíjense aquí, 9 por 2, 18 más 2, 20. Así que el décimo término de esta progresión había valido 20. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver la fórmula de la suma de los términos. Para sumar los términos de una progresión aritmética se puede utilizar la fórmula Sn, que es la sumatoria de los n términos, es A1 más AN por n sobre 2, donde Sn es la suma de los términos. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos la progresión 3, 7, 11, puntos suspensivos, y me pide hallar la suma de los 5 primeros términos. Vamos a hallar la suma de los 5 términos utilizando la fórmula, pero fíjense que también esto podríamos haber hecho de manera manual. ¿Cómo? Lo primero, al ver esta progresión, podemos observar que está yendo de 4 en 4. 3 más 4 da 7. 7 más 4 nos da 11, por lo cual la diferencia es 4. Pero no se olviden que eso sale de restar 7 menos 3 u 11 menos 7. En ambos casos es un solo valor que vale 4. Y fíjense que si vamos completando nuestra progresión, vamos a poner con otro color, el siguiente término fácilmente nos damos cuenta sumando que vale 15 y el siguiente término nos damos cuenta que vale 19. Entonces sumamos y ¿qué pasa si hallamos la suma de los 5 términos? Entonces, a ver, vamos a sumar. Aquí, por ejemplo, estos dos nos da 10. Aquí 11 más 19 nos da 30. 30 más 10 nos da 40.
y 40 más 15 nos da 55. Entonces ya tenemos que la suma de estos 5 términos es 55, haciendo de forma manual. Nos da 55. Pero la idea es ahora utilizar nuestra fórmula para ver si efectivamente sale este 55 que hemos sacado de forma manual. Entonces decimos que Sn es igual, estoy usando la fórmula de la suma, A1 más AN por N sobre 2. Y vamos a sacar Sn, va a ser S5 porque quiero hallar la suma de los 5 términos. Con lo cual, si esto es S5, entonces AN va a ser A5 y N va a ser 5 sobre 2. Aquí hay un detalle importante para ver que si este es S5, este inmediatamente se va a volver A5 y N va a ser 5. Fíjense que en otros ejercicios, para hacer más rápido, si nos pediría la suma de los 20 términos, directamente podemos hacer esto. S20 es A1 más A20 por 20 sobre 2. Por ejemplo, si me pide S15, S15 va a ser A1 más A15 por 15 sobre 2. Ya no hay ni siquiera necesidad de copiar la fórmula, directamente podríamos hacer así. Entonces, es una forma más rápida de hacer la fórmula de la suma. Bueno, volviendo al ejercicio, ya tenemos que S5 es A1 más A5 por 5 sobre 2. Pero fíjense que para calcular el S5 nos pide A1 y A1 sí lo tenemos, porque aquí está A1, A1 es el primer término, entonces tengo como dato. Pero A5 no tenemos, suponiendo que no hayamos calculado todavía este 19, que lo hemos hecho de manera manual, pero supongamos que todavía no hemos calculado. A ver, vamos a borrar, no tenemos estos valores aún. Ahí está. Lo primero que haríamos, entonces, antes de aplicar la fórmula de la suma, es hallar el quinto término. Y para esto puedo usar la fórmula del enésimo término, digo AN es A1 más N menos 1 por D, y AN va a ser A5, A1 vale 3 más N es 5, porque son 5 términos, y la diferencia vale 4. Entonces, A5 vale 3 más 5 menos 1 da 4 por 4, y aquí 4 por 4 siempre se hace primero la multiplicación, 4 por 4 16, 16 más 3 nos da 19, efectivamente eso habíamos sacado hace rato, pero estamos haciendo con fórmulas. Y teniendo este valor, ahora recién vamos a reemplazar en la fórmula de la sumatoria y decimos que ese 5 es A1, A1 vale 3, más A5, que es el quinto término, que vale 19, por 5 sobre 2. Entonces, ese 5 vale, fíjense aquí, a 3 más 19 nos da 22 por 5. Si usamos calculadora, directamente ponemos esos valores, pero si lo hacemos manualmente, simplemente aquí simplificamos y nos da que 11 por 5 da 55. Y efectivamente, ese es el valor que habíamos determinado haciendo de forma manual. Y aquí viene la pregunta y decir, ¿por qué no hago manual si es más corto que usar las fórmulas? Pero eso es en este caso de hacer manual cuando la progresión es pequeña y no está pidiendo solamente la suma de los 5 primeros términos. Imagínense que nos hubiera pedido la suma de los 40 términos. Armar 40 términos aquí no es no es la idea precisa, porque imagínense 40 términos y luego sumar uno por uno es súper largo, sí se puede hacer, pero no es práctico. Entonces ahí entran las fórmulas y efectivamente vemos que sí salen las respuestas. Bien, por último, indicar que hay una idea clara que debemos tener para finalizar esto de la parte teórica, que es la conversión al primer término. Esto significa que cuando tenemos distintos términos, nos conviene, es conveniente convertirlos en función del primer término. ¿Cómo se hace esto? Es un poco de lógica nada más. Fíjense si yo tengo aquí el primer término, tengo el segundo término, el tercer término, el cuarto término, etcétera, etcétera.
Sabemos que si al primer término le sumamos la razón, nos da el segundo término. Si le volvemos a sumar la diferencia, da el tercer término. Si le volvemos a sumar la diferencia, da el cuarto término, etcétera, etcétera. Por lo cual, yo puedo decir que A2, el segundo término, es A1 más la razón. Y eso es lo que dice aquí, que el segundo término es A1 más D. Y lo mismo, si yo voy a llegar hasta el tercer término en función al primero, A3, o sea, el tercer término es A1 más dos razones. A3 es A1 más D, más otra D, y D más D es 2D. Entonces, fíjense cómo aquí A3 se puede escribir en función al primer término, y A3 es A1 más dos veces la diferencia. Lo mismo A4 va a ser A1 más tres veces la diferencia. A5 es A1 más 4 veces la diferencia. Y si han notado, fíjense que este número de aquí, el 2, 3 o 4, siempre es un número menos que este subíndice. Por lo cual, si por ejemplo yo les digo A10 y A10 quiero convertirlo en función al primer término, A10 va a ser A1 más 9 veces la razón. Entender esto es clave porque nos va a permitir que cuando haya ejercicios que tienen distintos términos, por ejemplo, A10, A8, A1000, A14, A39 o cualquier término distinto a A1, gracias a esto vamos a poder convertirlo todo en función a la 1, porque cuando están con distintos términos, A5, A9, A14 y demás, es difícil trabajar de esa forma. Es mejor llevarlo todo en función a A1. Y generalmente esto es lo que vamos a hacer en los ejercicios, menos cuando la incógnita sea n, cuando la incógnita sea el número de términos, ahí vamos a utilizar esta fórmula que es la del enésimo término que habíamos visto hace rato. Ahí cuando n sea la incógnita nos va a ir bien usar esta fórmula, pero generalmente en los demás casos podemos utilizar esto de convertir. Ahora, para finalizar la idea, si hemos entendido esto, por ejemplo, A15, ¿qué va a ser? A15 va a ser A1 más 14D. Les decía, y fíjense cómo este número es siempre uno menos que este subíndice. Por ejemplo, A20, como ya habrán notado, va a ser A1 más 19D, y etcétera, etcétera. Entonces, esto es clave para la resolución de ejercicios. Bueno, vamos a resolver ejercicios varios de lo que es progresiones aritméticas. Miren, vamos a hacer varios ejercicios de este estilo. Y antes recordarles que si quieren cursos de nivelación, pues escríbanos o llámenos a nuestro WhatsApp para las distintas facultades del examen de ingreso. Resolvamos entonces ejercicios varios de la progresión aritmética. Fíjense, aquí dice, si el segundo término de una progresión aritmética es 10, vamos anotando en nuestros datos, el segundo término de la progresión aritmética es 10 y el sexto término es 34, entonces el sexto término, o sea, A6, vale 34, determinar la suma de los 10 primeros términos. La incógnita va a ser S10, la suma de los 10 primeros términos. Fíjense, aquí hay un primer detalle muy importante. Siempre cuando en una progresión, ya sea aritmética o geométrica, nos den dos términos cualesquiera, puede ser como en este caso A2 y A6, en otro ejercicio podrá ser A9 y A14, en otro A20 y A25, cualquiera, pero dos términos. Esto nos debe hacer entender que de aquí ya podemos determinar la diferencia, la D, y también el primer término. Entonces, basta que nos den dos términos cualesquiera en una progresión aritmética, también en una geométrica, ya veremos posteriormente, nos va a permitir determinar A1 y D. ¿Cómo? Simplemente con la anterior idea que hemos explicado, que es convertir en función al primer término. Y eso vamos a ser reiterativos en que si tengo distintas A's, A8, A14, A20 o cualquiera, siempre lo vamos a llevar en función a A1. Entonces decimos que A2, a ver, recuerden aquí, A2 es A1 más D. Acabamos de mencionar eso.
Así que de cuenta de A2 vamos a colocar esto de aquí. A2 es A1 más D y esto va a ser igual a 10. Simplemente lo que se ha hecho es, en vez de A2, colocar y decir que A2 es A1 más D y esto es igual a 10, igual a 10. Lo mismo aquí, ¿qué llega a ser A6? A6 llega a ser A1 más 5D y esto es igual a 34. Lo que hemos hecho es convertir a 6 en función a 1 y lo hemos vuelto a 1 más 5D, ¿sí? Y esto es igual a 34. Y miren entonces, al haber hecho esas conversiones acá, podemos darnos cuenta que este es un sistema de ecuaciones. Y al resolver este sistema de ecuaciones, efectivamente vamos a determinar A1 y D. Un error que he visto muchas veces es que convierten en función a la 1, pero lo dejan así y no saben qué hacer. La idea que deben tener aquí es que si tengo una ecuación donde existen las variables A1 y D, tengo una segunda ecuación donde también son las mismas variables A1 y D, la idea es que al hacer un sistema de ecuaciones entre estos dos, voy a determinar pues mis variables. Repasen el tema de sistema de ecuaciones. Hacemos nuestro sistema, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y para eso podemos, miren, miembro a miembro, multiplicar por menos 1, para que cambie de signo y hagamos una reducción, y entonces aquí va a ser menos A1 menos D es igual a menos 10, y abajo va a ser A1 más 5D igual a 34. Vamos a colocar nuestra línea ahí. Fíjense cómo ahí está la reducción. Y menos D más 5D da 4D. Menos 10 más 34 da 24. Para despejar la D, este 4 baja a dividir. 24 dividido entre 4 nos da a 6. Con lo cual, fíjense que ya hemos determinado la diferencia que es 6. Pero no se olviden que en un sistema de ecuaciones debemos determinar las dos variables. Así que esto podemos reemplazar en la ecuación 1 o 2. En este caso podemos reemplazar en la ecuación 1 si gustan. Y digo que A1 más, en vez de D le pongo su valor que vale 6, es igual a 10. Por lo cual A1 vale, fíjense este 6 pasa con menos, 10 menos 6 nos da 4. Y efectivamente, al hacer el sistema de ecuaciones, hemos determinado A1 y D. Otra idea muy importante es que si ya tenemos A1 y tenemos D, podemos determinar cualquier término que nosotros queramos. Ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera tener que calcular A10, el décimo término? Simplemente diría que A10 es igual a 1 más 9 veces D. Esto siempre convirtiendo. A10 es A1 más 9D, por lo cual A1 simplemente reemplazo, vale 4. Y 9 por 6, aquí, ¿cuánto nos va a dar? 9 por 6, 54, más 4, 58. Ahí está. El décimo término había valido 58. Y no solo el A10, cualquier término que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quisiera el cuarto término, A4, A4 va a ser A1 más 3D. Basta que tenga 1 y que tenga D para determinar el término que queramos. Entonces, A4 vale A1, que es 4 más 3 y aquí 6. Por lo cual 6 por 3 nos da 18, más 4 nos da 22. Y así el término que nos pida que queramos acá. Pero en este caso no me pide ningún término. Fíjense que lo que nos está pidiendo es S10, la suma de los 10 primeros términos. Ahora, si repasamos un poco esto del S10, decimos que S10 va a ser A1 más A10 por 10 sobre 2. Eso aplicando la fórmula, para el que se ha olvidado, esto como explicado hace un momento, que Sn es A1 más AN por N sobre 2. Pero que haciendo esto directamente, S10 es A1 más A10 por 10 sobre 2. Fíjense que para sacar la suma de los 10 términos necesitamos A10. Porque A1 sí lo tengo. Acabamos de sacar A1.
aquí está efectivamente A1, ¿sí? Pero A10 no tenemos. Así que vamos a determinar primero A10 y decimos lo que ya hemos hecho, que A10 es A1 más 9D y A10 es A1 que vale 4 más 9D vale 6 y A10 vale 9 por 6, 54 más 4, 58, esto ya hemos calculado hace un momento. Y ahora sí vamos a poder utilizar la fórmula de la suma. Ese 10 va a ser igual a A1, A1 vale 4, más A10 vale 58 por 10 sobre 2. Cuando este número es par, se puede inmediatamente simplificar con el de abajo. Y veamos, ahora es cuestión de simplemente calcular. 4 más 58 nos da 62. Y aquí va a ser 62 por 5. Y 62 por 5, 6 por 5 da 30, 300. Y 2 por 5, 10, 310. También podrían haber hecho así, 5 por 2, 10. Y 6 por 5, llevamos 1, 6 por 5, 30, más 1, 31. O como guste. Pero de esa forma hemos determinado que la suma de los 10 primeros términos es 310. Y este es el procedimiento. Recuerden, por favor, convertimos los dos términos en función a A1, hacemos el sistema de ecuaciones, determinamos A1, determinamos D. Como nos pide hallar la suma de los 10 primeros términos, entonces vemos que al aplicar la fórmula nos falta A10, calculamos A10 y luego determinamos la suma de los términos. Veamos este segundo ejemplo que dice, el primer término de una progresión aritmética es 5, con lo cual aquí ponemos que A1 vale 5, el primer término, y el quinto término es 17. Entonces A5 vale 17. Hallar el séptimo término, con lo cual A7 es la incógnita. Primero sacamos nuestros datos y la idea es la siguiente. Siempre convertir en función al primer término. Pero este no vamos a convertir porque esto ya está, ya es A1, ya es el primer término. Pero este sí se puede convertir. Con lo cual vamos a decir que A5 es A1 más 4D y esto es igual a 17. Lo único que hemos hecho es decir A5 es A1 más 4D igual a 17. Ahora aquí hay que tener un poco de visualización y simplemente ver, porque he observado que hay personas que ahí se quedan, ya no saben qué hacer. Es simplemente un poquito de visualización en los datos y darnos cuenta que aquí tenemos A1. El primer término lo conocemos, A1 vale 5, por lo cual lo vamos a reemplazar aquí. Y de esta forma, A1 le colocamos su valor que es 5 más 4D igual a 17. Y si resolvemos esa pequeña ecuación, vamos a determinar D de ahí. Con lo cual 4D, fíjense este 5 pasa con menos, 17 menos 5 nos va a dar 12. Y para despejar la D, el 4 va a pasar a dividir. Con lo cual 12 entre 4 nos da a 3. Y con esto hemos determinado la D, que es la diferencia. Y así es que ya tenemos D y tenemos el primer término que vale 5. Ahora, cuando ya tenemos el primer término y la D, podemos determinar cualquier término. En este caso, el ejercicio nos pide determinar el séptimo término, A7. Entonces vamos a decir que A7 es A1 más 6 veces la razón, la diferencia. A7 es A1 más 6D. Y de ahí vamos a determinar el séptimo término, que es A1, que vale 5, más 6 y D vale 3. Entonces A7 vale, aquí 6 por 3, 18. 18 más 5, 23. Entonces 18 más 5, 23. Y este había sido el séptimo término. Muy bien, espero que les haya gustado esta primera parte de progresiones aritméticas
Y no te olvides suscribirte a mi canal, soy el profe Cristian. En una segunda parte seguiremos viendo ejercicios de progresiones aritméticas. Y si quieres cursos preuniversitarios para el examen de ingreso, contáctate con nosotros a nuestro número de WhatsApp. Que estén bien, chau.